Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. ¿Qué pasó con la esclerosis? Es lo que estamos hablando en este programa, porque ha dado mucho que hablar, gracias a Dios, porque de esta manera podemos los medios interesarnos en divulgar la información, muchas personas, en a lo mejor tomar una idea o detectar incluso de una manera, ojalá temprana, alguna manifestación de la esclerosis en las diferentes tipos de esclerosis que existen y sobre todas las cosas involucrarnos. Este es uno de tantas enfermedades, de tantos padecimientos, de tantas causas que existen en Guatemala y en el mundo, a la cual nos podemos sumar. Lo importante es no permanecer indiferentes ante el caso. Y nosotros quisimos también sumarnos un poquito más allá, visitando y haciéndoles llegar esta visita a todos ustedes a la Asociación de Esclerosis Múltiple en Guatemala. Se las trasladamos. ¿Qué tal, amigos de Un Show con Tuti? Me encuentro en ASOGEM, la Asociación Nacional de Esclerosis de Guatemala, y junto a varios voluntarios estamos conviviendo con las personas que padecen esta enfermedad. Acompáñenos. Nuestra convivencia inicia compartiendo un riquísimo pastel de ánfora con los pacientes, quienes están esperando su turno para ingresar a terapia. En nuestra visita conocimos más de esta enfermedad y las terapias que los pacientes deben realizar. Anécdotas, historias y casos son parte de la experiencia, pero en especial conocer a las personas y brindarles el apoyo que varios guatemaltecos a través del Ice Bucket Challenge y sus donaciones han expresado. Parte del equipo de la producción de Un Show con Tuti, con amigos voluntarios, nos vamos a animar a hacer el reto, ¿verdad? ¿Listos? Así que vamos a ver nuestro reto. Y en este bloque, amigos, nos queremos centrar un poco más ya en lo médico y en las terapias, en qué consiste el diagnóstico y en qué consiste también el tratamiento de la esclerosis múltiple en este caso, pero también vamos a hablar un poquitito de la esclerosis lateral, que es la que alborotó al mundo entero para llamar la atención. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quien nos acompañan, el doctor Nery Cifuentes. Él es médico, cirujano y neurólogo. Me da mucho gusto tenerlo aquí, doctor Cifuentes. ¿Cómo está? Sí, muy amable. Pues bien, aquí deseando colaborar también a la nueva actividad que tenemos por parte de la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple y tratar de explicar a nuestros televidentes los aspectos importantes y reales de estas enfermedades. Gracias, doctor. También quiero presentarles a ustedes a la licenciada Velvet Arbizú. Ella es licenciada en fisioterapia y trabaja en la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple, además del Hospital de Salama. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Velvet? Muy bien, gracias. Aquí emocionada y contenta de poder promocionar realmente el objetivo principal de la fisioterapia, ¿verdad? Hablemos, doctor, un poquito, tratemos de explicarlo lo más fácil. Ya un par de amigos con quienes empezamos este programa nos contaban un poco de qué se trata esto de la esclerosis y cómo eso va afectando esas conexiones que tenemos en nuestro cuerpo, que va, digamos, como apagando ciertas zonas, dejando de funcionar, a veces temporal y a veces permanente. ¿Qué es la esclerosis, doctor? La palabra esclerosis quiere decir una cicatriz dura, un endurecimiento de áreas del tejido del sistema nervioso en este caso. Hemos oído hablar mucho de la palabra arteriosclerosis, que es endurecimiento de arterias, como se da en pacientes de edad avanzada, pero en este caso la esclerosis se refiere a las placas que han descrito por medio de exámenes de patología en pacientes con esclerosis múltiple y lateral amiotrófica. Voy a hacer tal vez algo de la diferenciación entre una y otra. Por favor, sí, gracias. Esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que afecta la neurona en sí, el núcleo y los componentes de la célula. Esclerosis múltiple, enfermedad que primariamente ataca las extensiones de esa célula, que son los axones, que los desmieliniza, o sea, les quita la proteína, que es la que sirve de conducción, de conductora. Nosotros tenemos un alambre de cable eléctrico y sabemos que el forro es un aislante. Sí. Y que la corriente va en el cobre que va adentro. Así es. En el nervio es diferente. La conducción eléctrica va por encima, por la capa de mielina, y entonces al haber una enfermedad que afecte al motor principal, que es la neurona, nos deja sin señal eléctrica al músculo, que es en el caso de los músculos que sirven para movimiento. Cuando nos afecta el axón, o nos quita la mielina, también nos corta la energía eléctrica para ese músculo. Entonces,
En algún momento las enfermedades pueden ser similares en algunos de sus síntomas. Una va a ser más difícil de manejo que la otra, y la esclerosis múltiple, que es la que principalmente ocupa el tema del día de hoy, pues es una enfermedad también degenerativa, también progresiva, también discapacitante, pero con la ventaja que tiene una variedad más numerosa en sus formas de presentarse. Entonces un paciente con una esclerosis múltiple puede tener una forma benigna, muy bien establecida, donde va a presentar sintomatología inicial, va a repetir un par de veces crisis y luego puede desaparecer. El paciente con esclerosis lateral amiotrófica va a tener una enfermedad con un brote de una discapacidad que generalmente queda permanente, aunque la enfermedad no avance. La esclerosis múltiple tiene aproximadamente 126 síntomas. Wow. O sea, que casi cualquier sintomatología relacionada al sistema nervioso puede estar relacionada a esa enfermedad. Claro. Y eso es lo preocupante. Aparte de eso, estadísticamente se ha visto que es la causa mayor de discapacidad en gente joven en Estados Unidos después de los traumas craneoencefálicos. ¿Hay alguna edad de inicio en común? Porque hoy aquí hablamos de diferentes edades, personas que han tenido manifestaciones ya a los 30 y tantos años, otras a los 14. ¿Cómo funciona la edad? En la esclerosis múltiple, las edades de comienzo pueden ser desde la niñez. O sea, los libros reportan casos ya de los 10 años en adelante. Es de gente joven, o sea, estamos hablando de pacientes entre los 20 y los 40 años, considerándolos a ellos jóvenes. Claro. La otra esclerosis, la lateral amiotrófica, es enfermedad de gente más grande de edad, el adulto mayor, entre los 40 y los 60 años. Esas son las diferencias importantes. La esclerosis múltiple en sí puede presentar síntomas muy bruscos de inicio, mientras que la esclerosis lateral es una enfermedad que va avanzando lentamente, pero que jamás se detiene, a pesar de los tratamientos que existen. La esclerosis múltiple tiene diferentes formas de presentarse, y la más común es la conocida como RR, que tiene una recaída y una remisión, o sea que el paciente de repente se queda sin poder caminar y sin controlar los esfínteres de la vejiga y el recto, y al mes o a los 2 meses está recuperándolos. Puede recuperar hasta un 100% de su función, pero al poco tiempo, meses o años, una recaída. Esa es una de las características y de los criterios que se utilizan para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Gracias, doctor. Quisiera, Velvet, ahora que platiquemos un poco de la terapia que se recibe. ¿Por qué la atención tan fuerte a esta enfermedad? Es precisamente porque cura no existe y entonces se requiere de mucha investigación para poder llegar a conclusiones y ojalá a una prontas propuestas de curas, de medicamentos que puedan ayudar a los pacientes que padecen cualquiera de estos tipos de esclerosis. ¿Cómo se hace la terapia? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante? Inicialmente se debe de evaluar al paciente para saber realmente cuál es la etapa o el estadio en el que el paciente se encuentra, para saber cómo se tiene que adaptar el tratamiento y cuál va a ser el progreso, ¿verdad? Realmente uno no puede jugar con las emociones del paciente en hacerle promesas de decirle que todo va a pasar o que simplemente con lo que va a hacer en su casa se va a recuperar, ¿verdad? Entonces existen muchas técnicas que se pueden utilizar con ellos. Una de ellas pues es hacer uso de la electroterapia, otro es usar, nosotros le llamamos mecanoterapia, el uso de pesas, de implementos que les van a permitir a ellos el fortalecimiento, pero siempre se debe considerar realmente cuál es la etapa en la que se encuentra el paciente, ¿verdad? No podemos sobrecargar a un paciente o demandarle, porque realmente eso muchas veces lo va a frustrar y en vez de motivarlo para seguir adelante, ellos van a poner una barrera y pues no van a querer hacerlo, ¿verdad? Y estos ejercicios, estas terapias deberían ser diarias. Idealmente, nosotros consideramos siempre, y se lo explicamos a los familiares de los pacientes, que deben de tomar por lo menos de 25 minutos a 40 minutos, ¿verdad? Siempre se sabe que la actividad de inicio va a ser un periodo de calentamiento, pero realmente la actividad física que va a permitir que inicie con el fortalecimiento de su cuerpo va a ser después de los 20 minutos, ¿verdad? Lamentablemente en la asociación no contamos con el servicio de fisioterapia todos los días, únicamente el servicio está los días sábados, pero nosotros buscamos la forma de que se le pueda enseñar al familiar y al paciente que pueda continuar con su tratamiento todos los días, ¿verdad? Claro. ¿Es dolorosa la esclerosis? En realidad la sintomatología es bien variada, pero en mi experiencia la mayoría de pacientes refieren mayor temor porque pierden la capacidad de realizar sus actividades más que el mismo dolor. Realmente es el temor de sentirse inestable, de que su visión está cambiando, de que la fuerza está cambiando para hacer sus actividades. En fisioterapia nosotros nos enfocamos realmente en rehabilitarlo y reincorporarlo a sus actividades, ¿verdad? Nunca va a ser en su totalidad,
pero sí podemos decirle, mire, usted por lo menos puede realizar esta actividad, ponerles un parámetro dentro de lo que ellos pueden hacer, ¿verdad? Claro, donde no corran riesgo Donde también. no corran riesgo. ¿De qué manera se puede, le pregunto, doctor, detectar de una forma temprana la esclerosis? Bien, por la misma cantidad de manifestaciones clínicas que tiene, muchas personas empiezan, por ejemplo, con fatiga fácil, con cuadros de dolor inexplicable en ciertas áreas del cuerpo, trastornos visuales, la presencia de vértigo. Llama la atención que la esclerosis múltiple se llama múltiple precisamente porque son varios los sitios que se afectan al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces un paciente puede tener ceguera, por ejemplo, de un ojo, puede tener debilidad del miembro superior y puede tener adormecimiento de la pierna contralateral. Ya. Entonces, cuando uno encuentra síntomas que anatómicamente están a diferentes niveles, ahí debe ir la sospecha. Persona joven, dolores inexplicables, como le mencionaba, a veces trastornos de la marcha, pérdida de la fuerza, y hay uno muy importante que es intolerancia al calor. Algunos describen también intolerancia al frío. ¿Y qué es lo que sucede? Que en altas temperaturas o muy bajas temperaturas la conducción nerviosa por el axón se pone más lenta y se altera, y entonces el paciente que tiene una esclerosis múltiple, ya sea inicial o ya establecida, viaja al puerto, debe ir bien hidratado, poco abrigado, mantenerse el mayor tiempo en el agua, porque de lo contrario ese viaje que iba a ser agradable se convierte en una tragedia para él, Claro. porque empeora muchos de sus síntomas, principalmente la debilidad, la fatiga y el dolor. Ok, yo les quiero agradecer muchísimo hoy haber estado con nosotros, compartirnos un poco de lo que ustedes hacen y explicarnos un poco más de en qué consiste la enfermedad y también su tratamiento, así que muchísimas gracias. La recomendación, por supuesto, siempre es vaya con un médico, vaya a que lo asesoren bien, a que hagan un buen análisis, no lo deje porque ya pasó, no lo deje porque no me está molestando en este momento, mejor consulte, siempre es lo importante. Este programa surgió con la iniciativa que tomó una persona en Estados Unidos de llamar la atención sobre la esclerosis lateral. Sin embargo, pues nos vamos dando cuenta que si bien existen, por supuesto, muchas personas que padecen este tipo de esclerosis específica, eso no quiere decir que quitemos los ojos que en general necesitamos poner sobre la esclerosis y cuáles son sus necesidades y cómo nosotros podemos sumarnos a la causa. Lo hizo a través de un reto que se llamaba el Ice Bucket Challenge, ya lo platicamos en el bloque anterior también. Sin embargo, muchas personas les surgió la idea de también llamar la atención en otros puntos importantes dependiendo el lugar del planeta en el que se encuentren. Y aquí hay algunas alternativas a este reto que surgieron en el mundo. Véalo usted. El Ice Bucket Challenge generó gran movimiento para apoyar a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. El reto consiste en echarse encima un balde de agua con hielo y dar una donación monetaria. Sin embargo, algunas personas propusieron alternativas creativas para realizar el reto y ayudar de una manera diferente. El actor Orlando Jones aceptó el reto del Ice Bucket Challenge, pero usó miles de balas en lugar de agua en forma de protesta y reclamo por la violencia extrema que se vive últimamente. Charlie Sheen, en lugar de usar agua y hielo, decidió donar $10,000 en efectivo para la investigación de esclerosis lateral amiotrófica. Un joven guatemalteco pensó en la necesidad del pueblo de Guatemala y decidió realizar el Food Bucket Challenge. El famoso actor Matt Damon aprovechó el reto tanto para apoyar a los fondos de investigación como para hacer una reflexión sobre los problemas de escasez de agua a nivel mundial y la contaminación del agua en muchos países. ¿Y tú, qué alternativa propones?